Qué bueno encontrarnos con el Señor a través de su palabra. Bienvenido a este momento en que nosotros escudriñamos la Sagrada Escritura y permitimos que el Espíritu Santo nos llene de Él, que sea Él mismo quien ponga la oración en nuestra mente, en nuestro corazón. Sí, qué maravilloso poder contar con la presencia de Dios mismo en este camino con la Sagrada Escritura. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La semilla es la palabra de Dios, y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Pues permitamos entonces que sea Jesús mismo quien continúe celebrando su palabra en nosotros. Pero también pidámosle que nos ayude a fructificar para que todos los días vayamos produciendo los mejores frutos esperados por Él. La Cuaresma es tiempo de preparación para los catecúmenos, es decir, para jóvenes y adultos que serán bautizados el Sábado Santo en la Vigilia Pascual. Pero al mismo tiempo es una gran oportunidad para que nosotros, que ya recibimos el bautismo, revisemos nuestra vida de fe, nuestro compromiso de testimonio, y aprovechemos estos días para prepararnos, para que en la Vigilia Pascual le agradezcamos nosotros al Señor por ese gran don como ha sido el sacramento del bautismo. Qué maravilla poder asistir a la Vigilia Pascual. Es la mayor de las noches y es la noche bautismal por excelencia. La primera lectura propuesta para hoy está tomada del libro de los Números. En aquellos días, los hebreos salieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo para rodear el territorio de Edom. Pero por el camino el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés diciendo: ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Pudiéramos preguntarnos, ¿y entonces quién nos ha enseñado a hacer imágenes? El texto ya nos da la respuesta. Dios mismo nos enseña a hacer imágenes. Tengamos en cuenta que la imagen no es Dios. La imagen por sí sola no hace milagros. Pero Dios le enseñó a Moisés y por lo tanto a nosotros a hacer imágenes. Esa serpiente que Moisés levanta por orden de Dios es sencillamente una imagen. Pero es una imagen que le está diciendo al pueblo: Dios se ha comprometido con nosotros y ahora Él mismo es el remedio para lo que estamos padeciendo. Cuán débil es la raza humana. Israel, a pesar de haber experimentado las maravillas realizadas por Dios en su favor, se deja llevar del sentimiento de la murmuración contra su Creador.
Al rebelarse desconfía de la presencia y acción de Dios. Es el pecado de la incredulidad. Pero no estamos lejos. Nosotros también con frecuencia desconfiamos de la presencia de Dios. Murmuramos contra Él, de tal manera que también vamos cayendo en muchos momentos de incredulidad. Pero cuando el pueblo reconoce su culpa, Dios mismo le indica el camino de solución. Este tiempo de Cuaresma es un hermoso momento para que nosotros reconozcamos nuestra culpa, nuestro pecado, y escuchemos la voz de Dios, quien también nos va indicando caminos de solución. La imagen de una serpiente venenosa puesta en un asta es esa solución que Dios le ofrece al pueblo a través de Moisés. Cuando alguien ha sido mordido por una serpiente, basta que mire esa imagen para que quede sano. Más adelante, el evangelista Juan ve en esta imagen una figura de Jesús, quien entrega su vida en la cruz para que en él nosotros tengamos vida. El mayor signo por el cual reconocemos que Dios de verdad nos ama es la entrega de su Hijo predilecto en el altar de la cruz. Y el Evangelio para hoy lo encontramos en San Juan capítulo 8. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos: ¿estará pensando en suicidarse y por eso nos dice, a donde yo voy, ustedes no pueden venir? Pero Jesús añadió: ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir, morirán en sus pecados, porque si no creen que soy yo, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron: entonces, ¿quién eres tú? Jesús le respondió: precisamente eso que le estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz, y lo que yo le he oído decir a él es lo que le digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el texto del Evangelio, Jesús se refiere a sí mismo utilizando las mismas palabras que su Padre Dios utilizó cuando se le manifestó a Moisés en la zarza ardiente. Yo soy. Quien se niega a creer en él permanece en el pecado y por lo tanto en la muerte. Así Jesús revela hoy que vive en la intimidad del Padre, atento a hacer en todo su voluntad. Por eso, quien se aleja de Cristo se aleja del Padre y el Espíritu Santo no está en él. Permanecer alejado del Padre es permanecer lejos de la vida. Qué bueno estar atentos. Cuando Jesús nos dice yo soy, sencillamente se está revelando realmente como Dios, porque Jesús es verdadero hombre, pero al mismo tiempo es verdadero Dios. La cruz de Cristo es el mayor signo con el que Dios nos está diciendo
que camina siempre a nuestro lado. La cruz nos explica la presencia viva y salvadora de Dios, hasta en los momentos más difíciles de nuestra vida. Al mirar la cruz con fe, podemos reconocer la presencia y la acción de Dios, dándole sentido a nuestra vida. Por eso el Señor Jesús, en su muerte y resurrección, se nos revela como Dios. Definitivamente Jesús es nuestro Dios y Señor. Y porque Él es nuestro Dios y Señor, entonces vale la pena estar atento a escucharlo, a amarlo, a estar siempre en camino con Él. Si nos dedicamos, por el contrario, a escuchar al mundo, a escuchar las invitaciones que el mundo nos hace constantemente, vamos a caer en muchos desajustes, porque el mundo nos invita a tener bienes en cantidades alarmantes, pero al mundo no le interesa que realmente seamos personas, hijos e hijas de Dios. Al mundo no le interesa que nosotros realmente seamos seres humanos. Le interesa que seamos máquinas de producción, que seamos consumistas al 100%. Le interesa que estemos sencillamente entregados a los bienes y placeres de este mundo. El mundo nos invita a alejarnos de Dios y ponernos en las manos de quienes ostentan el poder político, el poder económico, el poder de las armas, el poder de la ciencia. Y entonces, en los últimos 4 años, podemos ver cuán mal nos ha ido, porque hemos creído y escuchado más a los hombres que a Dios mismo. Urge que abramos cada día más y más nuestros oídos a Dios para escucharlo a Él. Él de verdad le da sentido total a nuestra vida, porque Él nos ama, nos acompaña y nos va indicando realmente el sendero para que podamos realizarnos totalmente como personas humanas, realizarnos totalmente como hermanos unos de otros, para que de esa manera recorramos el camino de la santificación. Escuchemos a Dios todos los días. Él está, Él es el mismo que se le reveló a Moisés, es el mismo que se revela en Jesús, es el mismo quien hoy nos dice: yo soy el Señor, yo soy el Señor tu Dios. Pues entonces, ánimo, sigamos atentos para permanecer siempre de la mano de Dios. Y como nos lo enseña San Juan Bosco, a estar en permanente unión con Dios, a través de la oración, de la celebración sacramental, de la vivencia de los mandamientos, de la práctica de la caridad, del conocimiento de la Sagrada Escritura. En fin, vale la pena definitivamente estar atentos a hacer en todo, como Jesús, la voluntad de Dios, su Padre y nuestro Padre. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda siempre la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre tu familia y los acompañe siempre. Amén.